Para poder realizar la interpolación de los fotogramas o calcular las posiciones del objeto en los diferentes fotogramas, vamos a partir de un evento en Flash, que casi siempre utilizaremos, que se llama EnterFrame. Este evento se generaría de la siguiente manera. Simplemente tenemos que añadir a cualquier display object un listener, y en este listener tenemos que darle el evento EnterFrame. A partir de ahí pondremos el nombre de la función que queremos que se ejecute cada fotograma. Yo normalmente lo que suelo hacer es poner on y luego el nombre del evento para designarlo, de tal manera que onEnterFrame, que además se correspondería a como se hacía en ActionScript 2, es el nombre de las que daremos mayormente a la función. OnEnterFrame recoge el objeto evento que es mandado, y aquí podemos hacer una traza. Si ejecutamos esto, lo que va a hacer es escribir cada fotograma una vez en la ventana de salida frame. Esto es lo óptimo, ya que en Flash solamente actualiza la pantalla cada fotograma. Entonces el evento EnterFrame suele ser pues muy útil, es el que se utiliza mayormente para animar. Hay una cosa que la gente normalmente está equivocada con este evento de EnterFrame. Realmente no tiene nada que ver con la línea de tiempo. Es decir, yo puedo tener aquí 50 fotogramas, 45 fotogramas en la línea de tiempo, de tal manera que se esté ejecutando, pero aunque yo haga stop a la línea de tiempo, el evento onEnterFrame va a seguir ejecutándose. Es que el evento onEnterFrame no tiene nada que ver con la línea de tiempo, como os digo, sino que lo que hace es enviar este evento antes de que el motor de Flash genere un frame. ¿Qué es esto? El Flash Player internamente funciona con frames. Es decir, cada 25 fotogramas por segundo, o lo que nosotros tengamos definido en la película, él tiene como una especie de latido. En este latido hace varias cosas. Por ejemplo, va a ejecutar todo el código de ActionScript que esté designado para ejecutarse en ese frame, en ese latido. Recordar que no tiene nada que ver con la línea de tiempo, puede ser asignado por una clase, por un evento, por lo que sea. Una vez que ha ejecutado todo ese código, lo que hace es dibujar los elementos en pantalla, y a partir de ahí, el tiempo restante espera hasta el siguiente frame, si lo hay. Si no hay ese tiempo, él va a intentar dar tantos fotogramas EnterFrame como pueda en el tiempo que se le ha designado en la película. Si le hemos designado 25 fotogramas por segundo, él va a intentar hacer 25. Pero muchas veces, o la ejecución de ese código en la línea de tiempo, o el coste que tiene el render en pantalla de todos los objetos que se tienen que dibujar, puede ser un tiempo más largo del que tiene ese frame asignado a él. No importa, él va a seguir haciéndolo y no va a saltar nunca ningún frame. Esto quiere decir que aunque nosotros tengamos puesto una película Flash a 25 fotogramas por segundo, si el código que tenemos puesto es muy complicado o el render es muy complicado, puede que dé menos fotogramas por segundo. ¿Cómo saber cuál es el problema? Si es el render o es el código. Porque muchas veces lo que tenemos es una película Flash con una animación que se está ejecutando muy lentamente. La mejor manera es designar que Flash, a la hora de escalar los elementos, cuando hacemos la ventana más pequeña, voy a poner aquí por ejemplo un rectángulo, y lo que voy a hacer va a ser decirle en las acciones que el modo de escala sea, por ejemplo, el exact fit. Lo que va a hacer es escalar los elementos. Por tanto, cuando yo arranco la película y la hago más pequeña, él va a hacer más pequeños los elementos. Si cuando son más pequeños sigue siendo lento, es decir, es igual de lento a este tamaño que a este tamaño, el problema está en el código. Es decir, tendremos que optimizar nuestro código para que sea más rápido de ejecución. Si cuando nosotros tenemos reducida la pantalla, la animación se nota muchísimo más fluida, entonces el problema que tenemos es el render. Es decir, tenemos demasiadas transparencias, tenemos demasiados elementos en pantalla solapándose uno encima de otro, o efectos de filtros metidos o cosas por el estilo. Entonces tendremos que reducir los efectos visuales para conseguir que la animación vaya más fluida. Sí, normalmente esto se puede conseguir haciendo, por ejemplo, que cada fotograma, los elementos vectoriales no sean recalculados otra vez. Porque cuando nosotros tenemos un elemento vectorial como este cuadrado, el primero tiene que convertir este elemento vectorial en un bitmap antes de poder pasarlo a la cadena de render en pantalla. Para eso lo que se suele hacer es decirle aquí que queremos que ponga en caché como mapa de bits este clip. ¿Qué es lo que va a significar eso? Que si estamos moviéndolo, él solamente va a coger la primera vez el elemento vectorial y lo va a convertir en un bitmap, con todos los efectos que tengamos de color, etc. Y el resto de veces va a utilizar ese cálculo que realizó la primera vez, con lo que va a ser mucho más rápido. Pero si lo que nosotros tenemos es una reducción de tamaño de este objeto o un giro del mismo,
el efecto del caché de mapa de bits va a provocar lo contrario, ya que va a tener que volver a hacerlo. Si el objeto se ha hecho más pequeño, necesita volver a recalcular el bitmap. Lo que estaremos haciendo es justo todo lo contrario de lo que queríamos, estaremos haciéndolo más lento. Así que una buena opción para los objetos que se están moviendo solamente es darle el caché de mapa de bits. Otra cosa que siempre suele ser bastante costosa suele ser la transparencia. Los elementos transparentes normalmente tienden a ser más lentos, pues es otra cosa que nosotros podríamos evitar. Una vez que nosotros tenemos ya puesto el evento del interframe en pantalla, vamos a ver aquí. Una vez que ha ejecutado el motor de flash ese interframe, si queda tiempo, va a esperar, a menos que haya un evento de ratón, al siguiente frame. El interframe significa que antes de que entre en ese frame del motor. Como os digo, nada que ver con la línea de tiempo. Normalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese interframe? Lo primero, calcular cuál va a ser la siguiente posición del objeto. Es decir, imaginaos que yo tengo una velocidad aplicada a este objeto de 5. Entonces calculo su posición cogiendo este símbolo, le voy a dar un nombre que se llame quad. Y le voy a decir que su siguiente posición va a ser su posición actual más velocidad x. Este es el cálculo. En este caso la ecuación es bastante sencilla, simplemente una suma a su posición actual, pero otras veces este cálculo será bastante más complejo. El caso es que siempre existe este cálculo. Esto es lo que está representando la interpolación. Otra cosa que se va a hacer es la de coger el objeto y actualizarlo. Es decir, una vez que ya lo tenemos calculado, actualizamos ese objeto a la posición nueva calculada, con lo que ya vamos a obtener la animación. Voy a reducir este objeto. Ahí. Y ahí tendría la animación. También suele ser muy importante que cuando un objeto ya ha terminado de animarse o lo que estemos haciendo en el interframe ha terminado su proceso, es eliminar ese evento, ya que esto de aquí va a estar calculándose independientemente de si se mueve o no, o si lo tenemos en pantalla o no, pues siempre. Por tanto, estaremos gastando de recursos del ordenador de manera independiente. Imaginaros, por ejemplo, cuando este cuadrado sale de los límites visibles, no tenemos ninguna necesidad de seguir moviéndolo, con lo que lo suyo sería coger y parar el interframe para que no siga esto comiendo recursos del ordenador. Por ejemplo, podemos calcular que si la posición X del ratón es mayor que 400, quitamos el evento del interframe para que pare el proceso. Entonces, una vez superado su posición, este objeto de hecho provoca que se pare y dejamos los recursos del ordenador libres.